van a ser óxidos y estos óxidos pueden ser de dos tipos. Son los óxidos metálicos, donde se une el oxígeno con un metal, y son los óxidos no metálicos, donde el oxígeno se une pero con un no metal. ¿Ok? A estos también se les llama anhídridos. Ajá. O también sabemos que son óxidos no metálicos, óxidos ácidos. Y estos se conocen como óxidos metálicos. Muy bien. Luego, tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos, vamos a tener la reacción de un óxido metálico más agua. Entonces, cuando reacciona un óxido metálico más el agua, me va a formar un hidróxido. Aquí lo tenemos, metal con OH. Y estos también se llaman bases o también se les conocen como álcalis. Muy bien. Ok, luego vamos a tener los ácidos. Y los ácidos, muchachos, dependiendo de cómo reaccionen, bueno, vamos a tener lo que vienen siendo los hidrácidos. Los hidrácidos es cuando se unen un hidrógeno positivo, ¿sí? Con un no metal. Pero fíjense bien, cuando se unen estos dos, están en estado gaseoso y es lo que conocemos como un hidruro. Pero cuando esto lo ponemos en agua, entonces voy a tener el hidrácido. Aquí sí ya es hidrácido, pero obviamente aquí es líquido. Está diluido en agua. Muy bien. Luego vamos a tener los oxiácidos. También les llaman oxácidos, oxoácidos. Y para obtener un oxiácido, lo que va a suceder es que va a reaccionar un anhídrido con agua. Y cuando reacciona un anhídrido con agua, te va a dar ese hidrógeno, no metal y oxígeno. Pero este lo conocemos como radical. ¿Qué es un radical? Es una partícula química con carga eléctrica que puede ser positiva o puede ser negativa. Luego vamos a tener las sales. Las sales va a hacer la reacción de un ácido con un hidróxido. Pero vamos a tener dos tipos de ácidos. Así que como hay dos tipos de ácidos, pues voy a tener dos tipos de sales, ¿verdad? Entonces, cuando el hidrácido reacciona con un hidróxido, ¿ok? Vean, va a unirse el metal con el no metal, pero además te va a dar agua. Esta viene siendo, ¿sí?, la sal aloidea. Esta se llama o se conoce como sal aloidea. Ok. Y si el ácido es un, aquí lo vamos a poner, oxiácido, no metal con oxígeno, aquí tenemos un oxiácido, más el hidróxido. Entonces lo que yo voy a tener es metal, no metal con oxígeno. Este es el radical, recuerden. Ajá, más agua. Y entonces lo que voy a obtener va a ser una oxisal. ¿Ok? Entonces, más o menos, muchachos, así. Permítanme. Aquí tenemos las sales. Pero ahora fíjense bien. Si la sustitución, ¿sí?, del hidrógeno por el metal es parcial, se va a formar una sal ácida. Estas dos, cualquiera de las dos, puede ser una sal ácida. ¿Ok? Estas que tengo aquí representadas serían sales neutras. Sal neutra.
Pero ¿qué sucede cuando la sustitución, ¿verdad?, de los hidrógenos es parcial? Se va a formar una sal ácida. Sal ácida, por ejemplo, que tuviera yo metal, hidrógeno y no metal. ¿Por qué? Porque el metal no sustituyó completamente al hidrógeno. Entonces, cuando tengo un hidrógeno en medio del metal y del no metal, o tengo un hidrógeno en medio, ¿verdad?, del metal y del radical, este sería el radical, voy a tener una sal ácida. O voy a tener una sal básica. ¿Qué pasa cuando tengo una sal básica? Cuando tengo una sal básica es, ¿sí?, que no fueron sustituidos por el radical todos los OHs. Así que voy a tener metal, OH, y no metal. Y esta sería una sal aloidea básica. O tendría metal, OH, no metal con oxígeno. Entonces, aquí vamos a identificar claramente, muchachos, ¿sí? Las sales ácidas tienen el hidrógeno en medio del metal y del no metal, o del metal y del radical. Las sales básicas tienen el OH en medio del metal y del no metal, o en medio del metal y del radical. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a tener otras funciones químicas. Voy a tomarles foto para que lo tengan. Muy bien. Las otras dos funciones van a ser los peróxidos. ¿Ok? ¿Cuándo se forma un peróxido? Un peróxido se forma con el hidrógeno y el oxígeno. Sabemos que el oxígeno normalmente tiene una valencia de -2. En este caso va a ser -1 y va a ser un oxígeno molecular el que se va a combinar. De tal manera que me puede formar el agua oxigenada porque esto es el hidrógeno en +1. Pero también el oxígeno se puede unir a un metal. La diferencia es que en los peróxidos el oxígeno es -1. -1, ¿ok? Pero voy a tener también hidruros, ¿ok? En los hidruros voy a tener hidruros metálicos. El hidrógeno generalmente, así como el oxígeno generalmente es -2, el hidrógeno generalmente es +1. Pero en los hidruros metálicos, el hidrógeno va a ser -1. ¿Ok? Aquí tengo hidrógeno. Este es un hidruro metálico. Un hidruro no metálico es cuando el hidrógeno va a ser +1, este va a ser negativo, pues aquí lo pongo como -1, pero recuerden que esto está en estado gaseoso, es un hidruro no metálico. Y hay otros que son los hidruros intersticiales, ¿verdad?, que se unen a metales del bloque D, pero vamos a verlo nada más así. Solamente recuerden, un hidruro metálico, el hidrógeno es -1. En el caso de los peróxidos, el oxígeno es -1, a diferencia de cómo normalmente se combinan. Esa es la diferencia. Ok, ¿cómo vamos a llamarlos? ¿Cómo los vamos a llamar? Para nombrar los compuestos químicos, yo tengo que tomar muy en cuenta, ¿sí?, los elementos químicos que tienen valencia única. ¿Ok? Por ejemplo, todos los alcalinos, el potasio, los alcalinos terrestres, voy a poner solo un ejemplo, el calcio +2, tenemos algunos metales de transición externa, como la plata, que solo es +1. Así que estos solo tienen una posibilidad de combinarse. Sin embargo, tenemos algunos que tienen valencia variable.
Por lo tanto, el tener valencia variable les da la posibilidad de combinarse de diferentes maneras. Así que puedo tener el cromo con +2, con +3 o con +6. Puedo tener, por ejemplo, el fierro con +2 y con +3. Puedo tener el cloro con +-1, 3, 5 y 7. Y bueno, para que nos quede bien claro estos conceptos. Valencia única, valencia variable. Muy bien. ¿Cómo voy a nombrarlos? Voy a tener diferentes tipos de nomenclatura. Una de las que todavía es muy utilizada es la nomenclatura tradicional o antigua, ¿sí? Tradicional o antigua. Tú vas a poner el nombre de la función química que corresponde, que puede ser un óxido, un anhídrido, un hidróxido, o que puede ser, por ejemplo, una sal, pero primero vas a nombrar el anión, como haluro, cloruro, fluoruro, o vas a nombrar el nombre del radical como carbonato, sulfato, etc. Y enseguida se va a poner el nombre del metal o del no metal con diferentes terminaciones. Cuando la valencia es única, yo voy a poner la terminación del metal o del no metal, va a ser ico. Cuando la valencia es variable, pero que son dos valencias, una va a ser la menor y la otra va a ser la mayor. Así que a la menor le voy a poner terminación oso al nombre del metal o del no metal, y a la mayor va a ser terminación ico. Cuando tengo un metal con 3, sería 1, 2, 3. A esta le voy a llamar mínima, esta seguiría siendo la menor, y esta sería la mayor. Pero voy a poner el prefijo hipo, y le voy a poner terminación oso. A esta sería terminación oso, y esta sería terminación ico. Por ejemplo, el cromo que tiene 3, hipocromoso, cromoso, crómico. ¿Y qué pasa si tengo 4? Cuando yo tenga 4, entonces vamos a tener aquí, esta sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Sí se ven las 4, ¿verdad? Ok, esta sería la mínima, esta sería la menor, luego sería la mayor, y esta sería la máxima. Así que aquí, nombre del metal o no metal va a ser con el prefijo hipo y la terminación oso. Aquí sería oso, aquí sería ico, y aquí sería prefijo per con terminación ico. Y estas son las terminaciones que yo voy a utilizar, o los prefijos que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Les pongo ahorita la fotografía. Valencia única, cuando tengo 2, cuando tengo 3 o cuando tengo 4. Muy bien. Va a ser la nomenclatura sistémica, que la puedes aplicar a todas las funciones químicas. Perdón. Ok. La nomenclatura sistémica, ¿de qué se trata? Tú tienes un compuesto X, pero este compuesto tiene ciertos prefijos, perdón, subíndices, 2 y 3. Entonces, yo voy a utilizar estos números, ¿verdad? Y voy a utilizar los prefijos numéricos. Aquí utilizaría tri, yodo, por ejemplo, dipotasio, por ejemplo. Tri sería di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. ¿Ok? Y lo puedo utilizar a todo, solo empezando del mono. Por ejemplo, este sería un
monóxido de carbono. ¿Ok? Mono se utiliza para el anión, pero no para el catión. Monóxido de carbono podría tener trióxido de azufre o puedo tener trióxido de dicloro. ¿Ok? Y normalmente se aplica a anhídridos, pero yo lo puedo aplicar a todos los compuestos. Por ejemplo, si tuviera heptaóxido de dibromo, ¿ok? O pudiera tener un trióxido de dialuminio. Ajá. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Yo puedo aplicarla a todos y la nomenclatura sistémica aplico los prefijos numéricos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Entonces yo tengo que tener bien claro qué aplico en una nomenclatura antigua o tradicional, qué aplico en una nomenclatura sistémica y qué aplico en una nomenclatura stock o moderna. ¿Qué pasa con la nomenclatura stock o moderna? Ok. Voy a poner el nombre de la función química y esto se aplica, por ejemplo, si yo tuviera el calcio, ¿sí? Aquí esto va a ser en una sal. Siempre el no metal se va a utilizar terminación uro. Este sería un sulfuro de calcio. Sulfuro de calcio. Ok. Aquí está muy claro porque el calcio solo se puede combinar de una sola manera. Pero ¿qué tal cuando yo tengo, por ejemplo, el níquel que se combina con valencia 2 y con valencia 3? ¿Ok? Si yo a este le digo óxido de níquel y a este le digo óxido de níquel, ok, pues no voy a saber con cuál de los dos. Si oye, tráeme el óxido de níquel o vamos a hacer una reacción con el óxido de níquel. Ok, ¿cuál de los dos? Porque se están combinando de manera diferente y por lo tanto sus propiedades van a ser diferentes. Entonces yo tengo que conocer con qué valencia o número de oxidación se está combinando. Así que si este es -2 y yo sé que todo compuesto es neutro, el níquel es +2. ¿Ok? Cuando yo formo un compuesto, yo sé que cruzo las valencias. Así que tan sencillo como descruzarlas y yo sé que el níquel es +3. Entonces, en este tipo de nomenclatura, yo voy a utilizar un número romano que me indique el número de oxidación. Aquí lo tenemos. Aquí pondría óxido de níquel 2, óxido de níquel 3. Entonces, siempre voy a poner la valencia que yo tenga. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, yo tendría que checar el fierro. ¿Con qué número de oxidación se está combinando? Ah, ok, el azufre es -2, el fierro es +2. Pero yo sé que el fierro tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Y aquí les voy a marcar la diferencia de qué pasa cuando yo digo valencia, qué pasa cuando digo número de oxidación. Valencia, pues es la parte teórica de los electrones que se transfieren o se comparten. Número de oxidación es cuando ya el compuesto está formado. Cuántos electrones se dio, cuántos compartió. Entonces, le voy a llamar número de oxidación cuando ya está combinado, le voy a llamar valencia, pues en la tabla de valencias, ¿verdad? Nada más, ¿ok? Así que este sería un sulfuro de fierro o de hierro, no hay problema. Y voy a poner el número romano que me indica la valencia, porque ya sé que este se combina con 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que voy a utilizar el número romano en todos los elementos químicos que tengan valencia variable. Y en los elementos que tienen valencia única, no le pongo número romano. ¿Ok?
Y esto sería, muchachos, muy bien. Entonces, en los compuestos complejos puedes tener diferentes opciones. Vamos a ver primeramente esta opción. Vas a tener un ion complejo y un ion no complejo. Este sería el ion no complejo, que en este caso es un catión, pero puede ser catión y puede ser también anión. ¿Ok? Y vamos a tener un ion complejo. Este ion complejo va a estar formado por un átomo central. Y va a estar formado por diferentes ligandos. Este es un ligando, este es otro ligando. Entonces, yo voy a tener una tablita donde voy a tener los nombres de los diferentes ligandos, ¿verdad? Que voy a poder tener ligandos neutros, monovalentes, divalentes, negativos, ¿verdad? Igual que los radicales que mencionamos ahorita anteriormente. Entonces, ya que me quede claro cómo está formado un compuesto complejo, voy a tener compuestos complejos que tienen su catión, su átomo central y sus ligandos. O puedo tener un compuesto complejo que tenga aquí un anión, por ejemplo, cloro, ¿ok? Que tenga átomo central y que tenga ligandos. Pero también puedo tener un compuesto complejo que solamente sea el ion complejo, que no tenga ion no complejo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo los vamos a nombrar? Entonces, dentro de lo que vienen siendo los compuestos complejos, no tienes catión, no tienes anión. Entonces, vas a nombrar primeramente los ligandos. Generalmente decimos que en orden de complicación. Entonces, aquí tengo un ligando neutro. Aquí tengo un ligando que tiene una valencia de -1, pero son 4. Así que en total tengo -4. Luego tenemos que el platino, si este es -4, el platino tendrá que ser +4. Porque recuerden que todo compuesto químico es neutro. Y esto también es un compuesto químico que es neutro. Así que su nombre va a ser diamino. ¿Por qué diamino? Porque tengo dos grupos aminos. Tetracloro. Tetracloro. ¿Ok? Platino 4. Y ahí tenemos el nombre de este compuesto complejo que está formado solamente por el ion complejo. Así que voy a nombrar los ligandos primero y finalmente el átomo central con un número romano que me indique su número de oxidación o valencia.